Nunca imaginé que el hombre con el que compartí mi vida sería quien intentara arrebatarme todo lo que mis padres me dejaron. Mi esposo creyó que podía quedarse con mi herencia, pero había algo que él no sabía. La casa donde vivíamos, la misma casa que presumía como suya delante de todos, en realidad estaba únicamente a mi nombre. Cuando mis padres fallecieron, sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. No solo perdí a las personas que más amaba, sino también el refugio emocional que siempre había tenido. Fueron meses de dolor, lágrimas y noches sin dormir. Mi esposo, Andrés, parecía apoyarme al principio. Me abrazaba cuando lloraba y me repetía que nunca estaría sola. Yo confié en él. Después de todo, era mi marido. Pero con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar. Andrés comenzó a preguntarme constantemente cuánto dinero había recibido de la herencia. Quería saber cada detalle. Cuánto había en las cuentas. Qué propiedades habían dejado mis padres. Qué inversiones existían. Al principio pensé que era preocupación normal. Qué equivocada estaba. Poco a poco, sus preguntas se transformaron en exigencias. Me decía que, como matrimonio, todo debía compartirse. Insistía en que transfiriera parte del dinero a una cuenta conjunta. Incluso empezó a hacer planes para gastar una cantidad enorme sin consultarme. Yo intentaba ser paciente, pero dentro de mí empezaba a sentir una alarma. Algo no estaba bien. Una noche, mientras cenábamos, Andrés dijo algo que jamás olvidaré. Ese dinero también me pertenece. Sentí un escalofrío. Le recordé que era una herencia familiar, que mis padres habían trabajado toda su vida para construir ese patrimonio. Pero él simplemente sonrió. Una sonrisa fría. Una sonrisa que nunca antes había visto. Los meses siguientes se convirtieron en una pesadilla. Andrés empezó a controlar mis gastos. Me criticaba cada compra. Me hacía sentir culpable por administrar mi propio dinero. Incluso hablaba con sus amigos como si la herencia fuera suya. Y lo peor estaba por llegar. Porque su madre, mi suegra, también entró en escena. Ella siempre había sido una mujer dominante, pero desde que recibió la noticia de la herencia, comenzó a visitarnos cada semana. Se sentaba en mi salón y hablaba de reformas, inversiones y negocios, como si fuera la dueña de todo. Una tarde me dijo algo que me dejó sin palabras. Ahora que tienes dinero, deberías ayudar más a la familia de Andrés. No estaba pidiendo ayuda, lo estaba exigiendo. Yo me sentí utilizada, traicionada, como si el dolor por la muerte de mis padres se hubiera convertido en una oportunidad para ellos. Pero aún no sabía hasta dónde llegaría su ambición. Y si has vivido alguna injusticia familiar, escribe amén en los comentarios, porque la verdad siempre encuentra el camino para salir a la luz. Pasó aproximadamente un año, y entonces ocurrió algo inesperado. Andrés empezó a actuar como si fuera el dueño absoluto de nuestra casa. Invitaba personas sin consultarme. Tomaba decisiones importantes sin preguntarme. Incluso llegó a decir delante de unos vecinos que la propiedad era suya. Aquella frase me dejó pensando, porque había un detalle que él parecía haber olvidado. Cuando compramos la vivienda años atrás, mis padres me ayudaron económicamente. Por recomendación de un abogado, la propiedad quedó registrada únicamente a mi nombre. Andrés siempre lo supo, pero con el tiempo parecía haberlo olvidado. O quizás creyó que yo también lo había olvidado. Lamentablemente para él, estaba muy equivocada. Lekin la verdadera sorpresa llegó una noche cuando escuché una conversación que jamás debía haber escuchado. Había bajado a la cocina por un vaso de agua. Entonces escuché voces en el salón. Era Andrés hablando con su madre. No sabían que yo estaba allí, y lo que dijeron me dejó paralizada. Mi suegra preguntó, ¿ya conseguiste que firme los documentos? Andrés respondió, todavía no, pero terminará haciéndolo. Sentí que el corazón se detenía. ¿Documentos? ¿Qué documentos? Seguí escuchando. Entonces llegó la frase que destruyó cualquier duda. Cuando la casa esté a mi nombre podremos venderla. No podía creerlo. Mi propio esposo estaba planeando quitarme mi casa. La casa que legalmente me pertenecía. La casa construida gracias al esfuerzo de mis padres. Aquella noche lloré en silencio. Pero algo cambió dentro de mí. Dejé de sentir miedo. Y empecé a preparar mi defensa. Al día siguiente contacté con un abogado. Le conté todo. Le mostré los documentos de propiedad, los registros bancarios, los mensajes, las pruebas. Y cuando terminó de revisarlo todo, me dijo algo que me devolvió la tranquilidad. La casa es completamente tuya. Aquellas palabras fueron como una luz después de meses de oscuridad. Sin embargo, mi abogado también me advirtió algo. Debía actuar con inteligencia.
porque Andrés estaba decidido a quedarse con todo. Así que seguí fingiendo normalidad. Mientras él planeaba su traición, yo preparaba la verdad. Y créeme, lo que ocurrió después nadie lo vio venir. Semanas más tarde, Andrés llegó a casa con varios documentos. Intentó convencerme de firmarlos. Dijo que eran trámites bancarios sin importancia. Pero yo ya sabía exactamente lo que estaba haciendo. Le pedí tiempo para revisarlos. Él insistió. Se enfadó. Incluso levantó la voz. Pero no firmé nada. Esa reacción confirmó todas mis sospechas. Ya no era el hombre del que me había enamorado. Era alguien consumido por la codicia. Alguien dispuesto a destruir nuestro matrimonio por dinero. Y entonces llegó el momento decisivo. Mi abogado inició los procedimientos legales necesarios. Poco después descubrimos más cosas. Andrés tenía deudas ocultas. Muchas deudas. Había estado utilizando tarjetas de crédito y préstamos personales durante años. Y su plan era vender mi casa para cubrir todos sus problemas. Yo no era su esposa. Era su solución financiera. Cuando comprendí eso, cualquier sentimiento que quedaba desapareció. Y tomé la decisión más difícil de mi vida. Solicité el divorcio. La reacción de Andrés fue explosiva. Gritó. Amenazó. Intentó manipularme emocionalmente. Pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba saliendo a la luz. Y entonces llegó el día de la audiencia. Frente a abogados y documentos oficiales, todo quedó expuesto. La propiedad estaba registrada exclusivamente a mi nombre. Los intentos de manipulación quedaron demostrados. Sus mentiras fueron desmontadas una por una. Incluso su propia madre guardó silencio, porque ya no había forma de defender lo indefendible. La justicia finalmente habló, y esta vez habló a mi favor. Andrés no obtuvo la casa, no obtuvo la herencia, no obtuvo nada. Solo quedó frente a las consecuencias de sus propias decisiones. Meses después, volví a entrar sola en aquella casa. La misma casa que intentaron quitarme. Caminé por cada habitación. Miré las fotografías de mis padres. Y sentí una paz que hacía años no sentía. Comprendí que la verdadera herencia no era el dinero. Era la fortaleza, la dignidad y la capacidad de defender aquello que es justo. Porque cuando alguien intenta destruirte por codicia, la mejor respuesta es mantenerte firme en la verdad. Hoy vivo tranquila, libre de mentiras, libre de manipulaciones, libre de personas que confundieron mi bondad con debilidad. Y cada vez que veo las llaves de mi casa, recuerdo una lección que jamás olvidaré. La ambición puede cegar a una persona, pero la justicia siempre encuentra el camino. Si tú también crees que la verdad siempre vence a la mentira, escribe amén en los comentarios. Y cuéntame, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar cuando descubriste que tu propio esposo intentaba quedarse con tu herencia y tu hogar? Porque tu historia puede ayudar a alguien que hoy está pasando por una situación similar. No olvides compartir este video con quienes creen que la justicia siempre llega, aunque tarde un poco más de lo esperado.